se fueron alejando de los métodos de constatación empírica bien estructurados, y por ende hizo que fuera muy complicado, fuera muy difícil el desarrollo tecnológico, el desarrollo de la ciencia, y todo esto influido por el factor económico. A esto se le va a agregar que hubo factores muy precarios que se daban en esas situaciones, sobre todo en la educación, con mala infraestructura educativa, con malos pagos a los maestros, etc. También se habla de una teoría de la dependencia. Esta fue desarrollada principalmente en los años 70 y que dice que la división internacional del trabajo se impuso en América Latina y que pues fue prácticamente injusta, y que prohibió que la inversión extranjera se llevara a cabo como un factor detonante de la economía. Fueron potencias prácticamente muy proteccionistas sobre sus recursos, y esto limitó el desarrollo económico, pues por prácticamente una dependencia, una ignorancia. Esto a la larga provocó un desarrollo y un desorden, como mencioné, un desorden económico. Finalmente, la teoría no institucional está en relación a las transacciones y a los cambios políticos, y se ajusta a lo que es a la teoría económica con la realidad política y con las economías en general, y esta crea poco a poco muchas fricciones. Ahora bien, hablando de la nueva historia, se dice que esta corriente historiográfica fue prácticamente hecha por lo que fueron los autores Jacques Le Goff y Pierre Nora, que son de la tercera generación de los anales. Esta nueva historia es prácticamente la historia de las mentalidades, es decir, que habla de las representaciones colectivas y de las estructuras mentales, pero de la sociedad. También tiene la ventaja de que se asocia a la antropología histórica. Aquí algo importante es que se incorpora el aspecto social para poder comprender las mentalidades de las sociedades o de una persona en específico. Aquí también entra mucho lo que es la psicología social, y debido a que esta nos va a ayudar con técnica, nos va a ayudar con ciertos datos también. La nueva historia, una de sus características es que rechaza las tendencias de los antiguos historiadores de decir que ellos tenían la razón de todo y que su punto de vista siempre era el más importante. Actualmente, cualquier asunto de la vida cotidiana no va a ser prohibitivo y siempre va a ser de interés para los historiadores. Braudel decía, por ejemplo, en relación al tiempo, que el tiempo corto es la más engañosa de las duraciones, y que todo lo que se tendría que estructurar tendría que ser de acuerdo a tiempos de larga duración. Aquí se mezclan dos formas de hacer historia. La parte de la cultura científica del positivismo, pero también la humanística. Y se debe de aceptar, en la nueva historia, que la objetividad de la ciencia de la historia es inseparable de la subjetividad del historiador. Muy bien, ahora, continuando con Fernand Braudel, en su libro El Mediterráneo, en 1949, marca un inicio de lo que es la historia serial y de la historia estructural. Esta se mantuvo vigente por aproximadamente 2 décadas, hasta que en los años 70 surgen una nueva corriente historiográfica, que fueron la historia de las mentalidades y el giro lingüístico. Con estas hubo cambios como la ampliación de las temáticas, la manera de abordar la historia, fue menos rígido, se utilizó la interdisciplinariedad, nuevos métodos de análisis, nuevas reflexiones, etc. Los postulados de la Escuela de las Mentalidades creó una nueva corriente conocida como historia cultural. Esta se integra con varios elementos, como la sociología y, como se mencionó, el giro lingüístico.
En 1961, George Duby publica su artículo Historia de las mentalidades. En este define cómo las respuestas que las distintas sociedades habían dado sucesivamente a la interrogación permanente del hombre a propósito del universo que les engloba y su destino. Así lo definía él. Y estableció 3 categorías principales. Aquellas que pertenecían a un grupo social determinado y se conocía con testimonios individuales, y luego un poquito más abajo lo que son los cuadros económicos, sociales y políticos, y finalmente lo que son los cambios mentales resistentes, que son cambios que tenían las naciones o las poblaciones, pero que venían arraigando desde incluso de siglos antes y que era muy difícil de poder quitar. Este autor, Duby, lo que hacía era, utilizaba herramientas como el lenguaje, los mitos, y también hacía estudio de la iconografía. Este término de mentalidades creó ciertos géneros en esa época, ciertos debates, y hubo que tener la necesidad de poderlo distinguirlo de un concepto ideológico. Para esto Duby entendía ideología como la relación imaginaria de los individuos con sus condiciones reales de existencia, es decir, con la forma de ver el universo de acuerdo a su cosmología, de acuerdo a su percepción. En cambio, mentalidades, él decía que más bien era hablar del imaginario colectivo, y lo que se pretendía estudiar era el comportamiento y las representaciones colectivas del inconsciente. Nuevamente aparecieron después los anglosajones con la historiografía anglosajona, y ellos crearon dos metodologías. Uno, nuevamente el giro lingüístico, el cual considera la historiografía como un discurso poseedor de sus propias reglas de elaboración y legitimizan y le da la importancia, esto es muy importante, valga la redundancia, a la deconstrucción de textos y formas narrativas. La segunda metodología era el giro cultural. Aquí se conjugaban varias herramientas de análisis, y algo importante, igual que en el anterior, eran las formas de narración. También se utilizaban las narrativas, pero también las representaciones culturales y las prácticas sociales de una sociedad en específico. Nuevamente, en relación al giro lingüístico, Hayden White decía que la historia no era otra cosa que un discurso, donde lo que realmente debería interesar no eran los hechos del pasado, sino la forma que se construían esos hechos en función de las preguntas que se hacía el mismo historiador para poder organizar un discurso. Y que deberían entenderse los textos en 3 características: en una historia política, el contexto social y las historias de los modos de producción, tanto del pasado como del presente. El estadounidense Lawrence Stone mencionó que la historiografía occidental se inclinaba hacia la narrativa, ya que se organizaba de manera cronológica, o sea, los hechos se acomodaban de manera cronológica y creaba a su vez nuevas metodologías, donde la importancia eran las investigaciones a un público. O sea, esto era muy importante. Él decía que se tenía que hacer una cronología de una narrativa para aquellas personas que no eran expertas en historia, sino incluso para el público en general, que fuera fácil de entender. Hubo otros autores, como el jesuita Michel de Certeau, que decía que la historiografía es un discurso sobre el otro, que se construye desde el presente y se escribe hacia el pasado. Entonces podemos decir que la historiografía es un discurso ligado a un contexto socioeconómico, político y cultural, que va a generar valores, va a generar ideologías, y pues que con el tiempo va a irse reorganizando y va a ir cambiando. Al mismo tiempo, gracias a la aplicación del
método deconstructivista, fue factible reconocer otro tipo de silencios y las rupturas y divisiones de los contenidos de los discursos. Por ejemplo, aparece la medievalista Gabrielle Spiegel. Ella definió el término de épica como un género cuyo rasgo formal es la proyección de un mundo representado hacia el pasado. También acuñó el texto de lógica social del texto, el cual combina el contexto social en el que se produce el texto con el carácter discursivo y el mensaje contenido en él. Regresando al giro cultural, en la década de 1988 a 1998, el giro lingüístico como que no les caía bien a todos, como que no terminaba de convencer. Para esto necesito explicar un poquito lo de la posmodernidad. La posmodernidad, según Rousseau, hace referencia a una etapa histórica que es después de la modernidad y se origina a partir de la modernización. ¿Y qué provocó la modernización? Bueno, provocó una crisis en todos los ámbitos: económico, social, político, científico, ambiental. Provocó crisis económica, acabó con los recursos naturales, acabó con las relaciones, la posibilidad de relaciones entre los individuos, entre las sociedades, los derechos humanos, etc. Y es una crítica hacia el progreso. Entonces, resumiéndolo, la historia posmoderna lucha contra la idea del progreso, crea conciencia de lo que ya se perdió y también utiliza la narrativa para presentar esos resultados. La característica también importante de la posmodernidad es que se enfoca en la microhistoria y le interesan lo que son las personas, o las personas un poquito más reprimidas, más vulnerables. Entonces, la historia cultural se conjuga con otras áreas como fue el postestructuralismo, la lingüística, la antropología y la posmodernidad. Todas ellas se conjugan en la historia cultural y hacen una simbiosis. A su vez, de que poco a poco van relegando a los anales a puntos importantes, a puntos centrales de la historia. Halbach, este autor, por su parte, se interesa por la memoria social y decía que para que un hecho pudiera ser histórico debe de existir una constancia de que sucedió de manera material o de manera rememorada, teniendo así una significancia social. Si no. Por lo tanto, decía que la memoria colectiva es la suma de la memoria del grupo, que le dan el valor a los acontecimientos en función de su formación, de su conciencia y de su contexto. Por su parte, Pierre Nora acuñó el término de memoria patrimonio, refiriéndose al conjunto de un bien común de depósitos de memorias que dan un sentido de pertenencia a una nación. Y esta memoria tenía que transmitirse de alguna manera, y lo hacía ya sea de manera oral, a través de la educación, a través de las instituciones, y donde cada época histórica corresponde a un tipo de memoria específico. Estas podrían ser memoria de real, por ejemplo, hablando de la monarquía feudal, la memoria de Estado en relación a la monarquía absoluta, la memoria nación, consolidándose con la revolución, y la memoria ciudadano, consolidándose la república como un sistema político. En la década de 1960 y los 70 se desarrolló también la historia de las mentalidades. Esta fue afinada principalmente por medievalistas.